El comisionado de la CICIG indicó que han solicitado al Juzgado B de mayor riesgo que se realice la citación a 50 importadores para que sean vinculados al caso La Línea. En el día de hoy ya se le solicitó al señor juez que citara a primera declaración a 50 personas involucradas en estos hechos de La Línea como importadores o agentes. El señor juez ha dispuesto la citación de un primer grupo de estos 50, un grupo de 20 personas. Vamos a continuar en ese trabajo de identificación. Están citando para, con la petición que sean vinculados al proceso. Es decir, están como partícipes en la actividad de La Línea. Podrían ser vinculados por varios delitos, indicó Velázquez. Hay en unos eventos por el cohecho, en todos los eventos por el cohecho, en otros eventos porque hay falsedades documentales también de por medio. Es decir, hay diversos tipos de imputación que se van a formular respecto de estas personas. Ya tienen un segundo grupo, pero por la magnitud del caso es un proceso que tomará mucho tiempo. Y ante la decisión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de solicitar al Juzgado B de mayor riesgo que proceda a citar a 50 personas entre importadores y agentes aduaneros que pudieron beneficiarse de la organización denominada La Línea, el sector empresarial indicó que respetará las acciones de CICIG y el Ministerio Público. Bueno, como Cámara de Industria siempre hemos sido respetuosos de la ley, de sus procesos, respetamos esa nueva parte del proceso de lo que acaba de solicitar el MP y la CICIG. Una vez sean escuchados y son después ligados a algún proceso legal, tendrá que seguir su proceso legal, y si después del debido proceso son encontrados culpables, pues tendrá que aplicarse la ley como cualquier persona de cualquier sector que esté incumpliendo con la ley. Y como podrá estar esta lista de empresas que están siendo citadas, Guatemala cuenta con un sector empresarial muy grande, muy amplio, muy fortalecido, y que en su gran mayoría son empresarios responsables que generamos más allá de 3,5 millones de empleos formales y que somos el motor de la economía. Así es que podrán haber algunos que puedan ser empresarios que estén haciendo algunas acciones fuera de la ley, a los cuales tendrán que seguir su proceso, pero la gran mayoría de empresarios somos empresarios que trabajamos por el bienestar de Guatemala. La línea 2 es nuestro hashtag de la noche. Vamos muy rápido porque tenemos muy poco tiempo. Ya son las 18 y apenas abrimos programa. Cayo nos dice, la línea 2 ya no se trata de defender inocencia, sino qué patrimonios. Denis, la línea 2 hay que tomar en cuenta que no hay capturas sino citaciones. Eso es correcto. Mario, donde hay corrupción, hay corruptores. Todos pagan por igual. Felicitaciones al Ministerio Público y CICIG. Brandon, Iván Velázquez, hoy sí se está arrasando con todo. Esperemos que esos empresarios corruptos caigan todos y por fin se haga justicia. Luis Hernández nos dice, es clarísimo que no hubo voluntad para realizar la captura de Juan Carlos Monzón. Eso es del tema anterior. María, pues sí, así como alguien da, alguien recibe también. Tienen que entregar cuentas. Rodrigo, es una medida correcta, se necesita erradicar tanto a corruptos como a corruptores. Y la última, Maripaz, ya era hora que los empresarios sinvergüenzas les tocara su turno. Es parte de los mensajes que tenemos con la línea 2, nuestro hashtag de la noche, el licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos y Cristian, buenas noches. Encantado de compartir contigo de nuevo, Cristian. Hace mucho que no compartíamos 10 PM, solo destino, ¿no? Pues bueno, un tema en el que yo creo que hay que separar muchos. O sea, hay que ponerlo sobre la mesa y ordenar un poco las piezas, porque no es todo lo mismo. Yo creo que hay muchas áreas grises, por lo menos desde el punto de vista legal, no sé si moral, o por ahí hay otro tipo de análisis, pero legalmente yo creo que sí es retador el tema por la siguiente razón. Prácticamente los delitos que pueden estar cometiendo los importadores que hayan hecho uso de la línea en su momento, encajan primariamente en la figura de lo que hemos venido hablando del cohecho.
¿no? El cohecho activo, sería que esté en este caso, ¿no? Que es básicamente el cohecho si es activo, es ofrecer dádivas a cambio de un favor por parte de un funcionario, y es pasivo para el funcionario público porque pide una dádiva y la acepta a cambio de un favor a un usuario final, que en realidad es un favor propio de su cargo. O sea, digamos, es un incumplimiento de tu cargo, pero estás cobrando por el favor, ¿no? Entonces ahí podríamos encuadrar básicamente la piedra angular de los delitos que vienen. Luego hay defraudación aduanera o defraudación del IVA, qué sé yo, que son delitos ya más técnicos. Pero parten todos del cohecho. Si no hay cohecho, pues ya no puedes saber si en realidad se declaró mal o se declaró en un monto distinto. O si lo sabes, pues ya no sería un delito, sino una falta administrativa. O no importa, ¿no? Entonces quedémonos con el cohecho. Aquí yo tengo un pequeño problema. Yo creo que habría que distinguir dos tipos de corrupción. Una, el usuario que de verdad tenía negocios con la línea, con la aduana, y que acudía sistemáticamente a ellos para rebajar el cobro de impuestos y operaba de consumo con los funcionarios de aduanas y se beneficiaba dando exactamente millones de quetzales, y otra gran serie de importadores que más que cometiendo cohecho estaban sujetos a una extorsión de facto. No sé si legal, porque habría que evaluar. Obviamente yo no soy penalista, no tengo la calidad y la capacidad técnica de calificarlo, pero sí creo que uno lo puede traer a la mesa, porque es muy distinto que tú uses la línea, tú vayas a ponerte de acuerdo con el intendente, operes sistemáticamente, miau miau diría Juan Carlos, o que tú vengas, quieras importar tu mercadería, y el día que te importan y tienes tú, qué sé yo, fresas que se van a echar a perder y te llaman, tú llamas, mira, ¿qué pasa con mi contenedor? Ah, se retrasó, ¿no? Y tus fresas probablemente vayan a perecer. No sale jefe, o sea. No sale jefe, o qué sé yo, cualquier excusa. En ese caso, la pregunta que hago yo ¿es el importador es un extorsionado o es un defraudador? No estoy emitiendo juicio. Yo creo que es más bien un extorsionado. Entonces habrá muchísima gente que en ese contexto tan corrupto, tan ineficiente, tan demorado, tan complejo, habrá sido víctima de extorsiones, y en ese caso pues tienes que decir, bueno, hasta qué punto hay un delito punible y perseguible en ese caso. Y por el otro lado tendrías que empezar a perseguir un montón de importadores grandes, que sí los hay, que sí estaban defraudando la línea. Entonces yo creo que desde el punto de vista probatorio, el Ministerio Público y la CICIG tendrán un reto, pero astronómico, en diferenciar, ¿no? Es como tener diamantes dentro de la arena, ¿no? Tendrás que estar ahí sacando arena de un lado hasta que encuentres el diamante, porque no lo vas a encontrar a la vista. Tendrás, pues, obviamente, una serie de indicios y de situaciones en las cuales efectivamente había un pago ilegal, probablemente, a algunos funcionarios, pero hasta qué punto será eso un delito doloso, porque acuérdense una cosa, ¿no? Los delitos exigen una acción deliberada de parte del autor del delito, pero habrá muchos casos en los cuales tú más bien te ves forzado, coaccionado, violentado a cometer o a pagar la dádiva, y no es que tú busques activamente y deliberadamente corromper a la autoridad e instalar tu línea de defraudación. Entonces yo creo que eso sería el primer punto de análisis. Podremos ir discutiendo nuevamente a lo largo del programa cuáles son los grandes escenarios que tendríamos que revisar, ¿no? Que no tenemos tanto largo de programa, por eso es que vamos rapidísimo. La línea 2 es nuestro hashtag de la noche. Nos dice psicópata, obviamente no van a caer los grandes empresarios, van a caer unos cuantos gatos, más no los peces gordos, es lo que nos dice Álvaro Góngora. Espero que esto no sea para taparle el ojo al macho y caigan todos, el licenciado penados. Creo que hay que tener cuidado con las empresas porque pueden ser más cuestión de agentes aduaneros. Cristian nos dice, ojalá lleven a los evasores representativos y no solo a los vendedores de chancletas y juguetes. José Abascal, los vistas extorsionan al importador o con la línea o con la almacenadora, demoran todo haciéndola cansada, es lo que nos dice José Abascal. Creo que pues construyendo sobre la idea que plantea el licenciado Ortiz. Brandon, ojalá que sean los verdaderos evasores de impuestos, para que si van a ser los empresarios pequeños, ¿de qué sirve? Es su pregunta. Esperamos que el CACIF no salga a defender a esas ratas. ¿Qué ejemplo de comerciantes? Milton nos dice, todos los involucrados en perjudicar al Estado en beneficio propio deben de devolver lo apropiado indebidamente. Víctor, no creo que deban de citarlos, meterlos presos sería lo más justo, dice el doctor Hernández. Lógico, oferta y demanda, un claro ejemplo de una vieja sociedad público-privada, corrupto, corruptor. Falta mucho por ver.
Agro nos dice, AgroUSAC, la línea 2, además de las empresas vinculadas, deben de salir a la luz los bancos que permitieron tales transacciones, los testaferros. Sí, Juan Carlos Monzón insiste en que lo defraudado asciende a no más de 15 millones, quizás si se trata nada más de pantufleros, es lo que dice Raúl. Bueno, es que Juan Carlos Monzón dijo que, hombre, era poquito. ¿De dónde sacaron esos datos? Tanto si sigue el ministerio, pues era un poquito lo que quedaba. Poquito lo que quedaba. Oiga, poquito lo que quedaba. Lee Castillo, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los que nos acompañan en casa. Este tema levanta pasiones. Criminales. Criminales los que se prestan a evadir y criminales los que usan la estructura de evasión. No hay otra categoría que si medio criminales, que un poquito criminal. Criminales, punto. La corrupción en Guatemala mata. Y mata por el funcionario público que se roba el impuesto y mata el que no paga lo que debería de haber pagado y usa este tipo de estructuras, ya sea por extorsión, ya sea por N o Y situación. Lo que están haciendo es encubrimiento. Hay un encubrimiento de la extorsión que se le hace a los empresarios. El tema de fondo acá es uno de los que ya planteaba Psicópata. De pronto no vamos a ver caer empresarios de apellidos rimbombantes y apellidos que nos encantaría ver enfrentando la justicia. Yo parto de una declaración que hizo el comisionado Iván Velázquez unas semanas atrás. Tenemos evidencia suficiente para llegar a cualquier nivel de los funcionarios públicos de este país, inclusive el presidente. Recordemos que por 30 años los políticos habían estado fuera del brazo de la ley. Era impensable a un presidente verlo en la cárcel por las acciones y decisiones que había consentido. El dinero deja rastro. El dinero deja rastro y a partir de esa premisa, por muy intrincadas que sean las estructuras que utilicen los defraudadores o los que usaban la línea o los que eran extorsionados por la línea, siempre el dinero deja rastro. Y afortunadamente el comisionado Velázquez ha dado muestras de total independencia, a diferencia de otros comisionados de la CICIG que les gustó el show de acercarse a las familias rimbombantes de este país y paró enredado en tramas de poder que fueron lo que le costó el cargo. El diputado Velázquez, el comisionado Velázquez ha dado declaraciones de que si van a iniciar un proceso es porque tienen los pelos de la burra en la mano, dirían en Oriente. En ese sentido, la esperanza es, bueno, agarren y metan a la cárcel, sí, a los importadores, porque esos son los que firman y dan la cara inmediata. Pero el dinero deja rastro, señores. El dinero así lo metan en las Islas Caimán, así tengan operadores en Nueva York o utilicen a cualquiera de las estructuras y mecanismos para evadir la ley, habrá alguna forma de poderlos perseguir. Es cierto, no vamos a ver de manera inmediata a las familias en la cárcel, las familias de Alcurnia en la cárcel, pero seguramente llegará la forma de alcanzarlos, porque hasta hace 15 días o 20 días o un mes era impensable que sus operadores y títeres que toman decisiones en lo político pudieran también ser enfrentados y puestos ante la ley. Ahorita están ante la ley guardando prisión preventiva. Vámonos a las redes. La línea 2 es nuestro hashtag la noche. Tenemos bastantes mensajes al respecto. Nos dice, nos dicen, vamos a los mensajes más importantes de las redes. Oiga, perdón, tuve un error de cálculo. Iván nos dice, ojalá caigan los ladronotes porque ellos no han dejado que entre el comercio a Guatemala. Abramos los ojos. Ya, la línea 2, Eduardo nos dice, no hay corruptores y corruptandos, ambas partes son corruptas. Luis nos plantea, excelente exposición de Lee Ortiz, comparto su opinión, no todos son evasores, algunos eran extorsionados. Álvaro nos dice, defraudan en aduanas, se evaden impuestos, no pagan salarios, explotan al oprimido, lujo de empresarios. Brando, yo creo que aquí no se trata de citarlos, porque citándolos no quiere decir que ya se van a ir presos. No hay que emocionarse. Yo estoy de acuerdo con Brandon. Aquí lo que hay es una cita judicial. Debido proceso. Lo mismo con el presidente. Con lo mismo, el presidente proceso. No ha sido juzgado ni ha sido sentenciado. Ni Roxana Valdetti. Así que si nos vamos a emocionar, nos vamos a emocionar todos y todas. Claro, hay que ser prudentes, ¿eh? No solo hay que meterlos presos, lo principal es que paguen impuestos, los impuestos que han dejado de pagar. Ana, si fueron llamados es para aclarar su situación o ya están
acusados. No, exactamente lo que plantea Ana en su primera intervención. Llamados a aclarar si es que en algún momento conocieron de la estructura o tuvieron alguna participación allí, ¿no? No queremos chivos expiatorios, queremos a los peces gordos, los que no tienen nada que ver, que lo demuestren fehacientemente. Armando, ya era hora de que se hablara de la otra parte de la línea, ya que ellos corrompían también al sistema. Megaempresas, es lo que plantea Armando. Te extorsionan con el valor, detalles ridículos, y si no, te amenazan con retener tus cosas por 3 meses, quebrando a muchos buenos. Creo que es otro planteamiento, ¿no? O sea, llega un momento en el que si es una extorsión, o sea, alguien quiere que se quede efectivamente la cola, la colocha o el soborno, dijo el señor juzgador, el honorable juzgador. La extorsión es una posibilidad como todo, pero para mí poco probable, es lo que nos dice María. Álvaro, defraudan en aduanas, ya lo leía hace un momento, licenciado Ortiz. A ver, hay que distinguir varias cosas. Yo por eso dije al inicio, hay que ver temas morales o temas legales. La moral tiene el problema que es subjetiva, en gran medida, ¿no? Depende de persona a persona. La ética no, la moral sí. Entonces ahí vamos a tener varios juicios. Algunos pensarán que uno debe ser incorruptible, que aunque se le pudra la mercadería no tiene que dar un centavo. Otros dirán, no, pues sí, está sujeto a extorsión. Habrá muchos matices. Yo me quiero enfocar en el tema legal y en el tema económico. Y en el tema económico, por ejemplo, hay que entender que la corrupción puede ser eficiente o ineficiente. A veces la corrupción es la prima que tienes que pagar por la prestación de un servicio que el Estado debería dar, pero que no da porque el propio aparato estatal no funciona. Entonces, ustedes lo ven todo el tiempo cuando pagan tramitadores, entre comillas, ¿no? En la SAT, por ejemplo, el sistema es tan engorroso que a lo mejor acudes a figuras semicorruptas, semilegales para hacer rápido tu trámite. ¿Por qué? Porque el sistema no sirve. Entonces, la corrupción en ese sentido... Le lleno el formulario, jefe, claro, rapidito. Yo por eso siempre he insistido en que la corrupción no es un tema moral. Claro, eso es un tema de incentivos. Entonces, ¿quién diseñó el sistema de incentivos? Claro, y exactamente, y por supuesto. Entonces, digamos, yo siempre he dicho, el Estado de Guatemala está al borde de ser un Estado premoderno, casi, no, ni siquiera digo medieval, casi a la Roma antigua. Yo ponía el ejemplo de, si ustedes se acuerdan, bueno, tampoco quiero aquí alargar la cosa, ¿no? Pero cuando Diocleciano parte el Imperio Romano en 2, le dice a la gente, mira, tú agarras la Hispania y dame 100 denarios y el resto te queda a ti. Entonces, básicamente el funcionario le pagaba una prima a la autoridad y el resto se lo quedaba a él. Pues lo mismo pasa en Guatemala. Tienes al funcionario público probablemente designado por el Estado formal, pero como nada funciona, pues el funcionario acaba rindiéndole una serie de cuentas al Estado y lo demás lo cobra él y lo administra él como si fuese una empresa propia, ¿no? Hay una confusión entre lo que es digamos, su tarea y su patrimonio y el del Estado. Entonces, eso opera así. Esa corrupción, por ejemplo, puede ser aceitada. Y yo les quiero decir esto por una sencilla razón. Yo estuve justamente ayer con un colega, con Ricardo Rivera, estuvimos tratando de empezar un estudio sobre el impacto de la línea. Y vean ustedes que no hay, por lo menos hasta hoy, un incremento significativo en la recaudación en aduanas. Si ustedes vieran la línea tendencial entre 2015, después de abril, y lo comparan con años anteriores, no hay una subida significativa. Obviamente sube la recaudación, pero porque cada año lo hace de la misma forma. Y crece más o menos a la misma tasa y al mismo ritmo. Obviamente... ¿Y el volumen de las importaciones? Eso es lo que quiero carear, digamos, más o menos el volumen versus la recaudación, pero tampoco parece haber una suma significativa. O sea, parece ser que hay una correlación muy parecida. Uno esperaría que después de abril la cosa hubiese cambiado un montón. No quiero obviamente decir que eso es un dato definitivo porque hacen falta otros cálculos estadísticos que hay que elaborar al respecto, pero llama la atención poderosamente que no sea una cifra escandalosa. Porque uno dice, si en aduanas se defraudaban tantos millones como se dice, uno esperaría que ya se vieran reflejados, no digo en demasía, pero sí una tasa diferente a la tasa estacional que uno ve año con año. Así que ahí habría que matizar. Luego, digamos, estoy seguro que el tema, cuando ya entramos a la corrupción, de verdad, digamos, no al extorsionado, no ya al pequeño, digamos, que sufre de inoperancia del Estado, que para mí sí es un extorsionado, ¿no? Hay gente pequeña, mediana, que importa y que tiene que pagar la coima, la mordida, porque no le queda de otra. Y habrá gente grande que importa y defrauda. Y ahí... ¿Y qué hace sus números? O sea. Claro, habrá gente, mucha gente grande extralegal, que hace mucho dinero y que opera con una organización grande. O sea, que también no serán apellidos rimbombantes, pero que también son grandes. Y en el caso rimbombantes debe haber algunos, me imagino, pero
dense cuenta que aquí entramos al tema de la eficiencia de la corrupción. Si ustedes hacen las cuentas, les sale más caro defraudar. Si usted es un empresario formal y paga impuestos, le es más caro defraudar porque no tiene crédito fiscal. Recordemos que la importación genera crédito fiscal. Entonces usted tendría que ver de dónde saca ese crédito fiscal y tiene un problema esencialmente tributario al momento de hacerlo. O sea que me imagino que habrá algunos que lo hacen, pero digamos, yo, un empresario normal, digamos, si fuera empresario, importo mercadería al intermedio y luego facturo, tengo un problema. ¿De dónde saqué la mercadería? No la puedo reportar. O sea, es complicado, ¿no? Yo creo que sin duda habrá muchos, pero sí quiero partir nuevamente la discusión entre los extorsionados y los probablemente grandes que estén defraudando, porque no son los mismos tipos penales para los dos. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con la línea 2 como nuestro hashtag. Nos plantea... Edward nos dice, la discrecionalidad es lo fatal. Creo que en algún momento el licenciado Ortiz nos ponía algunos ejemplos, por ejemplo, de los repuestos de motocicleta y los repuestos de tuk-tuk, que ahí podríamos ver un tema interesantísimo. Ane, muestra la falta de aplicación del derecho en Guatemala en ambos lados de la línea. Ante todo, debe de prevalecer el debido proceso. Claudia, lo peor de todo, esto es que todas las aduanas todavía siguen pidiendo mordidas para acelerar procesos. Es una pena. Los incentivos, era lo que hablábamos. Hay unas cantidades de plata que los incentivos son incorrectos. Yana, duda, si la mayoría de los integrantes de la línea están en prisión y ya no operan, ¿por qué no ha aumentado la recaudación fiscal? Monzón entonces va a hablar de esta segunda línea, es lo que plantea Robin. Cristian, no solo se roban los impuestos, restan oportunidades porque empresas honestas no pueden competir. Ese es un tema. Ese es un tema. Aquel que sí hace todo el procedimiento apegado a la ley no puede competir porque esa persona que efectivamente usó la línea tiene una ventaja en cuanto al precio por el mismo producto por haberle entrado a la cola, a la colocha o al soborno, ¿no? El licenciado Reyes, la otra parte de la verdad no la tiene Monzón, la tienen los usuarios de la línea. Sergio, si no se pagaba extorsión se perdía y se pagaba entonces, y si se pagaba entonces era delincuente, y entonces ¿será que denunciando pasaba algo? Álvaro, aquí sí vamos a ver si lo de Iván Velázquez es auténtico o si la CICIG responde a intereses obscuros. Félix, estoy en una encrucijada. ¿Cómo sabré yo que los que serán citados son los verdaderos evasores? ¿Cómo lo sabré? No lo sé. Johnny, no confundir, la extorsión ocurre una sola vez, la segunda vez es defraudación, los operadores caerán primero, es lo que nos dice. Diana, a nosotros los guatemaltecos nos interesa que regresen lo que se robaron, al que ya que un perdón no es suficiente. E Iván, si no solo miren todos los peces que murieron en Petén y no han hecho nada sobre eso, refiriéndose pues al ecocidio que se dio en el río La Pasión, allá en Sayacchepetén. Licenciado Castillo. Si el problema es de incentivos, el sistema no fue por generación espontánea. O sea, el sistema fue diseñado de tal forma para que operara y generara esos incentivos. Es decir, nos quejamos antes de que existiera la SAT del sistema de recaudación tributaria. Y se decía que rentas internas era el sistema más corrupto. Perfecto, se creó la SAT. Sin embargo, la SAT fue diseñada sobre las mismas bases y generó los mismos incentivos. Es como el debate de la Policía Nacional Civil, que fue un refrito de la Policía Nacional. Es decir, el sistema es diseñado de tal forma para que operen ciertos incentivos. Y quienes recurren y usan esos incentivos conocen el sistema. Es lo mismo con el sistema de partidos políticos en Guatemala. Cuando se da la transición a la democracia, ¿quiénes tenían la experiencia para armar partidos? Si los partidos de izquierda o comunistas estaban prohibidos desde 1954 y se refrenda en la Constitución de 1965. Y va a ser hasta el 83 en donde se permite que esas opciones de pensamiento puedan convertirse en partidos políticos. Que hoy tengamos partidos un 90% de derecha no es casual. Tiene una lógica y responde a un sistema diseñado que opera bajo ciertas normas y genera esos incentivos. Aquí el problema es
no podemos llevar a la cárcel y estar en este momento festejando anticipadamente que Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y todos los criminales que hicieron gobierno con ellos, o una gran cantidad de los que están señalados con ellos, estén ahora vinculados a proceso. Ese tema no nos debe dejar contentos solos en esa línea. Viene la otra línea, y fue el mismo presidente el que lo denunció. Señores, si nosotros nos quedábamos con una parte, que era la parte que se distribuía, ¿cuánto generaba la línea en cuanto al ingreso subvalorado de los productos al país? Porque además, cuando uno mira los indicadores del INE, los últimos publicados implican que solo canasta básica se incrementó en más de un 8%. Canasta básica. Y es una doble forma de obtener ganancias, reducir costos por la vía de estos incentivos perversos y elevar precios adentro por la vía de competencia y monopolios. La tasa, el margen de ganancia se amplía grandemente. Y al final lo que estamos teniendo es una economía que es muy beneficiosa, que concentra beneficios y que socializa costos. Porque al final los que pagábamos los costos de la estructura de la línea éramos los que estábamos en alguna medida también tributando, no solo el sector empresarial que tributa de por sí. Entonces el debate es, en Guatemala la corrupción mata, lo vimos en Ixpiza, y en Ixpiza no solamente era la junta directiva la que estuvo involucrada en los asesinatos de más de 37 personas que han muerto, sino además las empresas que se prestaron a vender sabiendo que no eran expertas en el procedimiento que iban del servicio que iban a prestar, y obviamente por el negocio y la tranza se prestaron a facilitar servicios de salud que no eran su especialidad y que terminaron con más de 37 muertos, más 10 más que están en este momento infectados. Entonces el tema no se puede reducir a la corrupción pública, a los que ya están vinculados a proceso. Obviamente, insisto, me parece que la confianza ahora queda en el Ministerio Público y en la CICIG, de que hayan pruebas suficientes. Y si ya se hicieron escuchas telefónicas a una gran cantidad de funcionarios públicos, igualmente habrá escuchas telefónicas que permita la vinculación y el hacer el análisis de redes con el otro sector, con la línea 2. Y el presidente ha sido muy claro, hay una línea 2. Vamos a cerrar el tema, tan solo vamos a las redes, estamos con la línea 2 como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, Dope, nuestro país fue fundado sobre la base de evadir impuestos, triste realidad. Empresarios para eso usan representantes legales ajenos a la familia, que son los que pagan el pato, ya veremos. Jorge Mario nos plantea, no pasa la revisión y ¿qué sucede? Si no paga el ajuste, no sale su mercadería. Y pasan semanas hasta tienen que ceder y claudicar. Y José, la solución es eliminar las aduanas y los vistas extorsionistas, pagar IVA y un arancel fijo para todo. ¿Por qué no lo hacen? Es lo que nos plantea José. Creo que el licenciado Ortiz ha sido defensor de una teoría de eliminar los aranceles bajo ese modelo discrecional del vista de aduanas y tener otro modelo que no represente estas más de 15,000 tipos, ¿no? Distintas, ¿no? Sí, es bastante complejo el poderlo entender. Vamos ahora a la pausa y al regresar terminamos este tema. Estamos con la línea 2 como nuestro hashtag. Gracias, Pablo. Vámonos rapidísimo. La línea 2 es nuestro hashtag la noche. Beatriz, ¿por qué se demoniza al empresariado? Es quien genera empleo, mantiene a los servicios públicos. ¿Qué tiene de malo que se quiera generar utilidad? Es el planteamiento de Beatriz. Mario Arturo, mañana será un día movido, aunque lejos de lo que quisieran los creadores de la teoría del complot. El cambio en el 10-2012 genera que el asalariado no pida factura. Eso facilita la evasión. Todo fue por pedido del Partido Patriota, así la evasión. ¿Por qué 50 empresas? ¿Cómo hicieron el análisis para escogerlas? ¿Cómo les convendría? Si ustedes pueden explicarlo, gracias. Yo no lo sé, en lo particular no lo sé. Cerrémoslo, Lico Ortiz. Sí, yo creo que hay que ser claros en cuanto a que en este punto del proceso, lógicamente hay que perseguir a todos aquellos que son culpables por los delitos de defraudación, en los términos explicados en mi intervención del segmento anterior. Yo creo que hay que distinguir perfectamente quiénes eran los grupos que realmente estaban operando al margen de la ley en esta organización criminal de facto, que era la línea que si la retrotraemos probablemente llegamos a los años 80, años 70, que ha operado durante toda la vida,
y distinguirlo, como digo, del otro grupo de usuarios que pues eran extorsionados, que a lo mejor no tienen digamos, un dolo directo en la comisión del delito y que obviamente tampoco vas a encontrar jamás porque son una cantidad increíble de usuarios. Espero pues también que nos sirva de lección este tema. Yo lo quiero recalcar porque si no aprendemos de las lecciones, de nada sirve todo lo sucedido. Yo también esperaría que simplifiquemos el sistema de importación aduanera porque no puede seguir como está. Somos extremadamente atrasados en el tema de importación, demoramos 18 días para importar un contenedor, nos cuesta $1.000, mientras que otros países desarrollados del primer mundo este proceso se lleva de forma mucho más expedita y por lo tanto hay menos corrupción. Guatemala, según el índice de competitividad global que elabora el Foro Económico Mundial, es el país número 146 de 172 en corrupción en aduanas, pero también es uno de los últimos puestos en celeridad de trámites de importación. O sea que el nexo causal es claro, si no lo queremos ver, no nos hagamos los ciegos, tenemos que simplificar las aduanas para mañana, porque de lo contrario, pues le dejaremos otra vez, como decía Cristian en su segmento anterior, ¿no? ¿Quién diseña los incentivos? Pues si los dejamos diseñados para que siga habiendo corrupción, pues habrá una línea 3 el año que viene y se repetirá la historia, ¿no? Castillo. Hay que dejar totalmente claro que no se está señalando el crear riqueza. Eso no está en debate en este momento. Lo que está en debate es a qué se recurre cuando a veces se utilizan mecanismos no adecuados e inclusive ilegales para generar esa riqueza y reproducir esa riqueza. El punto acá es lo que tenemos como Estado y como función pública es un producto de un consenso social. Y al final no todos participan o no todos participamos de la misma forma en la construcción de esa institucionalidad pública. Lo que está sucediendo en este momento es que se está desmoronando la institucionalidad tradicional y se está desmoronando del lado del Estado como también del lado de los usuarios de los procesos e incentivos que ese Estado utilizaba y generaba. Estamos en el momento justo para hacer un borrón y cuenta nueva y coincido plenamente con el planteamiento de Edgar. Si el sistema de aduanas que tenemos en este momento no funciona, hay que diseñar uno distinto. Y eso va a ser producto de un consenso social, me parece, en condiciones diferentes a las cuales se diseñó el actual sistema. Confiamos en el Ministerio Público, confiamos en las investigaciones de la CICIG. No podemos decir en este momento cómo se establecieron los parámetros de las 50 empresas, pero han habido declaraciones muy contundentes del señor comisionado de la CICIG. Tenemos pruebas suficientes para enjuiciar al presidente. Y si esas pruebas son suficientes y están a la mano, seguramente tendrán información suficiente para poder llevar ante la justicia a la otra línea. Ojalá que veamos en el corto plazo la aplicación de la justicia. Aquí no es venganza, por favor que eso quede claro para todos aquellos que identificaban que se había oído mal mi planteamiento de las familias. No es venganza lo que estamos buscando, es justicia. Y la justicia, por primera vez en muchos años en este país, está llevando a los que estaban fuera de la aplicación de la justicia. Esperamos que esa justicia se aplique de manera igualitaria. Al resumen.